¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Volvemos por aquí al canal, volvemos a la normalidad. He pasado una semana totalmente cargado de trabajo por un evento de tatu que teníamos el fin de semana. Un evento privado en el que han sido fácil 15 horas al día tatuando. Y todos los días anteriores, pues casi esa media preparando todo ese evento. Pero hoy volvemos ya, por fin, volvemos a la normalidad. Ya echaba de menos grabarme, pero tenía totalmente el foco y la energía puesto en esto del evento. Hoy me gustaría hablar de una anécdota o una etapa de mi vida del estudio de tatus con el que tanto he aprendido. Y me gustaría hablar de algo que yo creo que muchos hemos confundido alguna vez, si has emprendido, si has intentado algo, si eres de esos que salta al campo, ¿no?, a jugar. Y es el punto de quiebra. O el punto de quiebre, como lo quieras llamar. Es en ese momento en el que crees que ya no puedes más, que todo se viene abajo, que todo es imposible avanzar, en el que a lo mejor llegas a pensar que nada tiene sentido, que seguir adelante no tiene sentido. Tengo un vídeo en el canal ya hablando del punto de quiebre desde un poco otro punto de vista, y hoy quiero que, si has pasado por algo así o estás pasando por algo así, escuches con mucha atención este vídeo. Y es que ese momento no era tu final, ese momento no es tu final. Si decidiste rendirte, aún estás a tiempo. Si ya no lo quieres intentar, entonces de verdad habrás perdido y habrás fracasado por dejar de intentarlo. Como digo, ese momento no era tu final, simplemente era el examen final. Ese último gran filtro que separa a los que dicen que van a hacer algo de los que realmente hacen algo. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí. Y como decía, hoy quiero volver a atacar el tema del punto de quiebre. Es algo muy importante, creo que es una de las mayores lecciones que yo me he llevado en mi vida, una de las cosas que más me están ayudando a identificar puntos así y verlos desde otro punto de vista, agradecer esos momentos totalmente tan tensos, tan de bajón, tan complicados, porque ahora los entiendo como la bendición que son, como ese gran examen final antes de que todo cambie. Y es que recuerdo que cuando llevaba más o menos 2 años con el primer estudio de tatus que abrí, la cosa, pues bueno, iba mejorando muy poco a poco. De momento, pues seguía siendo todo bastante cuesta arriba, seguía siendo todo complicado, pero poco a poco iba mejorando, paso a paso, más que poco a poco. Cada vez parecía que avanzábamos un poquito más cerca de que eso llegara a por lo menos no costarnos dinero. Había meses que no nos costaba dinero y que era una etapa en la que dábamos un paso para adelante, 2 para atrás, de repente 3 para adelante y así constantemente. No había ninguna estabilidad, pero parecía que había cierta luz ahí al final, ¿no? Parecía que había cierto progreso y avance, íbamos aprendiendo de cada momento, de cómo actuar bien, de las cosas que habíamos hecho mal, pues hacerlas de otra forma para obtener resultados diferentes, íbamos entendiendo de dónde podíamos tirar y de dónde no. Ese no era el problema, sino que el problema era otro. Ya habíamos invertido, yo creo que todo lo que teníamos, incluso parte de lo que no teníamos. Estábamos, yo creo que totalmente al límite. Estábamos en un punto en el que cualquier cosa extra inesperada nos podía tumbar el negocio, en el que cualquier gasto extra era todo un mundo porque íbamos muy justos. Y además uno de los tatuadores principales decidió pues irse, con lo cual una de las fuentes de ingresos decidió irse.
Y ahí es donde la cosa pues se puso aún muchísimo más justa. Los gastos fijos seguían ahogándonos y todo, como digo, era bastante cuesta arriba, aunque nosotros pues nos manteníamos ilusionados y positivos porque veíamos cierta luz. Había meses que incluso no perdíamos dinero, como decía, y aunque mirábamos hacia adelante, veíamos que era complicado, pero había futuro, ¿no? Teníamos esa esperanza. Pero la realidad es que en el presente estábamos al borde del precipicio. Un pasito muy pequeño mal dado y seguramente caeríamos y tendríamos que cerrar. Literalmente, como decía, cualquier gasto inesperado de mínimo, de luz, de cualquier impuesto que teníamos que pagar que no habíamos calculado, todo eso era posible que nos hiciera cerrar o tener que sacar el dinero de ya no sé dónde, porque como digo, estábamos literalmente en el cierre, o sea, en el límite, perdón. Y justo en ese momento recuerdo que apareció algo que no sé si en ese momento lo vería como una señal. El ayuntamiento donde teníamos el local sacó un programa para ayudar a negocios locales en el que ofrecía de sus propios locales que tenían en propiedad a un alquiler mucho más barato. Y dio la casualidad que esos locales estaban en nuestra misma calle, en la otra punta de la calle, pero en nuestra misma calle. Con lo cual, yo no creo que lo viera como una señal, supongo que sí que lo vería como una oportunidad, pero fue un momento en el que tuvimos que pensar, por aquel pues tenía un socio, uno de mis mejores amigos, como ya conté, y tuvimos que pensarnos si seguir adelante, hacer el cambio o dejar de intentarlo. Era el momento de decidir si quemar las naves o rendirnos, seguir intentándolo de la forma que estábamos haciendo. Fuera lo que fuera, era el momento de tomar una decisión totalmente importante que cambiaría el resultado de cualquier cosa, decidiéramos lo que decidiéramos. Como digo, todo suena muy bien, pero claro, nosotros donde estábamos había otro estudio de Tatus simplemente cuando en el resto de municipios había 20, 30, con lo cual nuestro negocio no era el que mejor estaba visto, no era el que más se conocía, tenía mucha fama de la vieja escuela de hace muchos años, de lo que representaban hace muchos años los tatuajes, con lo cual no era el negocio mejor visto. Y claro, eran 14 locales para los mejores 14 negocios que ellos seleccionaran en base pues a unas cosas que habían dicho. Con lo cual tomamos la decisión de atrevernos, de dar el salto, de quemar las naves. Y aunque costó muchísimo trabajo, nos presentamos. Y como digo, después de muchas horas preparando el cómo íbamos a presentar, lo que íbamos a poner, cómo nos íbamos a vender. Aquí quiero recalcar la importancia de saber vender tu negocio, saber venderte a ti mismo. De verdad, las ventas son imprescindibles para cualquier cosa que queráis hacer. Era el momento que teníamos para brillar. Y la verdad es que ahí pues supimos hacerlo y hacerlo muy bien. En una primera ronda quedamos como de la mitad de los 14, luego hubo una segunda ronda, pasó lo que fuera. Nosotros, como ya teníamos un buen puesto, pues decidimos no presentarnos porque no teníamos por qué y nos quedamos literalmente en el penúltimo, sí, creo que en el penúltimo puesto. Éramos el puesto número 13 de 14 locales. Con lo cual, por suerte lo conseguimos. Conseguimos esa plaza con muchísimo esfuerzo, con positividad, con un montón de cosas de las que hemos hablado. ¿Lo hicimos de una forma consciente? Para nada. Simplemente creíamos en nosotros, creíamos en nuestro proyecto y lo vendimos de la mejor forma que sabíamos. Y ahí, cuando ya pensábamos que estaba todo bien, vino este momento del que quiero hablar. Vino nuestro punto de quiebre. Nos aceptaron, empezaron y lo que iba a ser 2 meses, en principio nosotros calculamos entre unas cosas y otras, pues dijimos, bueno, estamos un mes más en este local que estábamos, que nos costaba el doble del que iba a ser el nuevo, y en el siguiente mes, entre que terminan la reforma de los locales que hacía el ayuntamiento y esto, nos mudamos y tal y cual, pues cambiamos al otro. Lo que iban a ser 2 meses fueron como 4 o 5 meses, una barbaridad, mucho más, de los cuales tuvimos que estar cerrados.
los tatuadores no tenían dónde trabajar, existía el peligro, por así decirlo, que se fueran a otro local y ya no volvieran. Nosotros teníamos muchos gastos que seguían estando de forma fija, pues préstamos, autónomos, impuestos, muchas cosas que no podíamos hacer frente porque claro, no teníamos forma de ingresar dinero porque no teníamos local donde trabajar. Con lo cual ahí vino la primera prueba, el mantener la calma en el doble de periodo o más de lo que dijeron que iban a tardar en hacer esa reforma para entregarnos el local, porque cuando dijeron todo estaban en bruto, con lo cual empezaron con las reformas una vez asignados. Con lo cual esa fue la primera prueba de este gran examen de lo que quiero hablar. Ya eso marcó un antes y un después porque aún ahí tuvimos que decidir si seguir adelante o parar en ese mismo momento en el que los gastos seguían estando, pero eran mucho más bajos porque no teníamos alquiler, no teníamos muchas cosas que pagar, con lo cual para mucha gente habría sido, como más de uno nos dijo, el momento perfecto para parar, porque eso no parecía que fuera a tirar bien, pero nosotros una vez más creíamos en nosotros mismos y seguimos adelante. Seguimos adelante, aguantaron los tatuadores, conseguimos convencerles, etcétera, etcétera, y nos dieron el local. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos que acondicionar el local a nuestra actividad, que aquí donde nosotros vivíamos, pues tiene bastantes normativas de sanidad, de actividad, etcétera, etcétera. Y ahí vino la pregunta final, y es cuando pedimos presupuesto para algo que pensábamos que iba a ser muy sencillo y fue una reforma de bastante dinero. Dinero el cual no teníamos, dinero el cual no sabíamos dónde pedirlo. Fue otro momento de quiebre, otra última pregunta de ese gran examen. Fue el momento de decir, vale, ahora sí, nos metemos de lleno en esto, creemos en nuestro proyecto, creemos en todo lo que hemos estado esforzándonos en todos estos años, creemos en esto que estamos avanzando, le vemos el futuro, creemos en nosotros, en el proyecto, en nuestra pasión, por lo menos mi pasión. Lógicamente decidimos seguir adelante, conseguimos el préstamo, pues haciendo de absolutamente todo para conseguirlo, hicimos esa reforma, ¿no? Y seguimos adelante. Ahí al poquito ya nos separamos, mi socio tiró por otro camino, por algo que sí que era más pasión suya, y ahí seguí yo adelante pues de forma individual, con el equipo de tatuadores, etcétera. Pero fue ese momento de decir, quemamos las naves y seguimos, cuando gran parte de nuestro entorno, casi todo, incluso el más cercano, nos decía que dónde íbamos, si llevábamos 2 años o 2 años y pico y eso no había dado beneficio, etcétera, etcétera, que si estábamos seguros. Era simplemente miedos a nuestro alrededor, dudas a nuestro alrededor, pero nosotros teníamos una mentalidad totalmente diferente. Con lo cual, quiero que veáis que fue algo totalmente sin sentido para muchísima gente. Era el momento perfecto para rendirse para mucha gente, pero no para nosotros. ¿Por qué? Porque creíamos en lo que estábamos haciendo. Éramos capaces de ver a dónde podíamos llegar. Luego costó más o no llegamos tanto porque, pues bueno, el trabajo fue diferente, ¿no? Las ganas que se le fue poniendo, pues fueron bajando, como ya he explicado muchas veces, por estar más pensando en otras cosas que en el negocio. Pero fue ese momento de quemar las naves en el que tuvimos que tomar la decisión si creer en nosotros, si mantenernos con esa mentalidad positiva o aceptar, como nos decían, que era el momento de rendirse. Y es que durante muchos momentos pensamos que era muy complicado, que a lo mejor nos estábamos equivocando, que a lo mejor todo eran señales para que paráramos y todo lo contrario. Nosotros supimos leer bien la situación, pero sobre todo supimos aún mejor creer en nosotros y por eso seguimos adelante y por eso hicimos lo que hizo falta para tirar hacia adelante, pero lo podríamos haber visto como que pues ya está bien, era esa última prueba que no conseguimos superar y nos podríamos haber rendido. Por eso hoy te digo, si has pasado por esto, si estás pasando por esto, si estás emprendiendo, sea cual sea tu situación, si has tomado la decisión de salir a jugar el partido en vez de estar desde la grada viendo y criticando como hace la gran mayoría, cuando sientas que no puedes más, que todo se desmora, que ya no hay fuerzas, que no sabes cómo seguir adelante, no lo veas como el final. Deja de darle esa connotación negativa de que hasta aquí he llegado. Míralo como tu último examen.
Míralo como esa última gran prueba. Porque justo antes de ese gran salto de fe, siempre llega la parte más difícil. Justo antes de pasar al siguiente nivel, tienes que demostrar que te lo mereces. Por eso llega esta última gran pregunta o gran examen, como quieras llamarlo, esta gran prueba. Y es que el universo no quiere romperte, no está en tu contra, no va a intentar estropear tus planes, no va a intentar joderte, nada de eso. Solo lo único que quiere saber es si de verdad estás preparado, si de verdad te mereces y tienes tantas ganas de obtener ese resultado que tú mismo has puesto en tu mente. Así que si estás en ese punto ahora no te rindas, no pares. Simplemente es la última gran prueba antes de obtener eso que tú tanto quieres. Respira, céntrate, vuelve a tu visión y sigue adelante. Responde al universo con firmeza, con trabajo, con decisión. Dile que sí que estás preparado, que tú te lo mereces, que tú estás ahí para eso. Demuéstraselo. Así que de verdad, si estás pasando o has pasado por algo así, incluso suspendiste ese examen, por así decirlo, y te rendiste, piensa que siempre estás a prueba. O sea, siempre estás a tiempo, perdón. La única forma que tienes de perder es que dejes de intentarlo. Tú te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas. La única vez que vas a perder es cuando no te levantas. Porque siempre vas a tener que caerte y superar estas pruebas para seguir avanzando y seguir subiendo por toda esta escalera hacia el éxito que cada uno busque, como ya hablamos en un vídeo anterior. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo si estás pasando por una situación así. No te rindas, siga adelante. Cualquier cosa ya sabéis que podéis escribirme por Instagram, José Hernández Kaizen, y si no, nos seguiremos viendo por aquí en el próximo vídeo como de normal. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.